Hola, queridos amigos, qué gusto de saludarlos, encantada, pero encantadísima de estar aquí presente entre ustedes. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por acompañarnos ya desde el año pasado. La pandemia hizo que resurjamos del dolor, de la necesidad, y ahora estamos con estos conversatorios espectaculares, y el de esta noche va a ser algo muy, pero muy especial. Les agradezco profundamente aquí desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, son las 19:03 y bueno, vamos enseguida a iniciar el conversatorio entre la historiadora Paula Peña y Rafael Soler, ya los van a conocer. En el marco del Día Internacional de la Educación, en su tercera edición, celebrado por Naciones Unidas y la UNESCO, y también como inicio de las actividades previas a nuestra afamada, queridísima Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, que se va a desarrollar el próximo 26 de noviembre al 5 de diciembre 2021. Este conversatorio está patrocinado por la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz y todas las instituciones, son más de 10 instituciones, tanto de gobierno como locales, que nos vienen apoyando en realidad ahora, siempre, y con esta transmisión que se titula Recuperar y revitalizar la educación, un compromiso urgente. Y permítanme leerles la biodata de nuestro invitado que vive en España, y que también quiero anunciarles que este año lo hemos nombrado como nuestro asesor general de la Feria del Libro, y es porque nos viene acompañando hace varios años, y por esa manera de ser tan generosa suya es que nos va a acompañar durante todo este año hasta la realización de la feria. Él es Rafael Soler, nació en España, Valencia, es sociólogo, poeta, reconocido y premiado narrador, profesor universitario y vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores de España desde mayo de 2015. Ha publicado 5 libros de poesía, 6 novelas y 2 libros de relatos. Asistió a nuestra feria en 2019 presentando su novela El último Gin Tonic, publicado por la editorial Comunicarte, que también editará en este año Necesito una isla grande. Rafael Soler fue nuestro invitado de honor de la Feria del Libro en el año 2018. Ha sido invitado a leer sus poemas en más de 15 países, y libros suyos han sido publicados en Hungría, Japón, Italia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Honduras y Perú. Como docente ha sido subdirector de Relaciones Internacionales en la Universidad Politécnica de Madrid, coordinador para Europa e Iberoamérica del programa Erasmus, profesor en el curso Ética, Pobreza y Desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Inauguró en 2012 con una lección magistral la cátedra Roa Vasos, Universidad de Caguazú, Paraguay. Con esto cortito le doy la bienvenida, que aparezca. Aquí está Rafael Soler, que ya todos conocen. ¿Qué tal, querido Rafael? Qué gusto de tenerte en el conversatorio. Buenas tardes, querida Sarita. Para mí es un gran placer y un gran honor compartir con vosotros todas las reflexiones alrededor de algo tan importante como recuperar y rehabilitar la educación. Es un gran honor estar con vosotros esta tarde. Gracias, querido Rafael. Y bueno, y no podía ser de otra manera que tengas una persona aquí tan querida por nosotros, y voy a leer la biodata de Paula Peña Asbun, esta persona que es una historiadora, es nuestra, y no solamente reconocida a nivel nacional, también internacional, y sobre todo muy, muy querida por la población. Y la biodata es también algo cortito que quiero leer sobre Paula Peña Asbun. Ella nació en Santa Cruz de la Sierra, licenciada en Historia de la Universidad Católica del Uruguay, profesora titular de Historia de Santa Cruz y el Oriente Boliviano en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, directora del Museo de Historia y Archivo Histórico, y su línea de investigación es la historia regional, y su principal área de interés son los estudios sobre la identidad y la cultura. Entonces, con esto, por favor, adelante, querida Paula.
Buenas noches, señora Sarita. Un gusto compartir con el doctor Soler esta tarde. Y bueno, pues para hablar de un tema que es urgente, ¿no? Y no solamente en este lado del mundo, sino prácticamente en todo el planeta, ¿no? ¿Qué hacer con educación después de que esta pandemia nos agarró hace un año desprevenidos, ¿no? Así es, querida Paula, es un compromiso urgente que tenemos todos y por eso que es tan importante que la población sepa, que se informe de qué se trata. Vamos a tratar, querido público asistente, la modalidad es la de la siguiente. Vamos a tratar temas que son comunes en el mundo y después de la primera pregunta, y van a responder nuestros invitados. Esperamos sus preguntas que nos puedan hacer para que se puedan ser respondidas en ese y no esperar hasta el final. Creo que tienen que saciar su deseo, su curiosidad y por último el hecho de saber de qué se trata y es en el momento. Entonces, ya saben, después de los ambos Rafael como Paula terminen de responder la primera pregunta, ustedes pueden ingresar. Juan Carlos nos está asistiendo y él va a estar pendiente de las preguntas para ponerlas en pantallas y puedan ser leídas. Bueno, el primer tema son los retos de la educación antes de la pandemia, especialmente la brecha digital. Y aquí yo le paso la posta a Paula para que responda primero y luego Rafael. Gracias, Paula. Bueno, muchísimas gracias, señora Sarita. Yo voy a tratar de hacer una mirada hacia atrás, doctor Soler, usted me disculpará, pero es para ponernos en contexto de lo que, cómo estábamos en educación en Bolivia en el momento de la pandemia. En Bolivia, en el siglo XX hubo varias reformas educativas y en ese sentido es importante hacer algunas precisiones históricas, me van a disculpar que vaya hacia atrás. El primer siglo de la República de Bolivia, en el siglo XIX, la educación estaba en manos de los municipios, de la iglesia o más bien privada, ¿no? Había una ley de la libre enseñanza y eran los municipios los que redactaban fundamentalmente sus textos escolares. Pero sin embargo, al inicio del siglo XX, con el traslado de la capital a La Paz, con el triunfo del liberalismo, el Estado central boliviano va a asumir el tema educativo y van a comenzar a surgir los colegios nacionales, que evidentemente van a tener más dinero que el colegio municipal o el colegio particular o el colegio de la iglesia, y la gente va a ir llevando a sus hijos a esos colegios nacionales sin que vaya a desaparecer la otra educación. Era una educación con una nueva pedagogía, ¿no? También se intentó llevar la educación a los pueblos indígenas, sobre todo de intentar que los indígenas ingresen pues a ese mundo civilizado, ¿no? Como se decía en ese momento, incorporarlo fundamentalmente como fuerza laboral después de alfabetizarlos y enseñarlos alguna técnica. Sin embargo, en 1955 en Bolivia se da una reforma educativa en el que hace la educación obligatoria y va a crear un pasado común, una educación común, va a intentar homogeneizar a la población boliviana, que de por sí es una población diversa, no solo en términos de indígenas y no indígenas, sino gente del altiplano, de los valles o de los llanos, que tenemos historias distintas y culturas y formaciones culturales distintas, ¿no? Entonces, esa reforma educativa va a tratar de homogeneizar. Frente a esa homogenización, en los años 70 van a haber algunos intentos de recuperar, sobre todo en la zona de Guaraní, en Santa Cruz, y Guarayos también en Santa Cruz, esa educación indígena, pero en 1994, con la llegada de las reformas al Estado, se va a establecer una ley educativa en el que se haga la educación bilingüe, es decir, se reconocían las diferencias culturales, ¿no? En el marco de un país pluricultural y multilingüe, ¿no? En este marco, digamos, comenzó a recuperarse muchas de las lenguas nativas y de los conocimientos nativos, y también se daba alguna posibilidad a los municipios de hacerse cargo de la educación. Pero aún así seguía siendo una educación manejada por el ministerio en esa Bolivia absolutamente centralizada. Con los cambios del siglo XXI,
sobre todo desde la zona andina va a haber todo unas propuestas de cambiar la ley de educación y ese va a ser uno también de los pilares de Evo Morales cuando llegó al poder en diciembre del 2005 y sobre todo cuando asumen en enero del 2006, hace 15 años ahora, el 22 hizo 15 años de que Evo Morales llegó al poder y planteó esa revolución educativa. Esa revolución educativa que necesitaba una nueva ley de educación y la fue trabajando. Incluso los ideólogos de esa ley de educación hablan que ellos fueron los que dieron o abrieron las puertas hacia la nueva constitución que se promulgó en el 2009 y por lo tanto, una vez promulgada la nueva constitución y viendo Bolivia como un país multinacional, porque así es como lo trata, la nueva constitución, Bolivia dejó de ser una república para pasar a ser un estado plurinacional que establece pues en esta nueva constitución que Bolivia debe ser un intercultural y intracultural y plurilingüe, ¿no? Ya lo establece la Constitución y van a promulgar una nueva ley que se llama Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, recordando a dos personas que estuvieron en los años 30 del siglo XX educando a la población indígena, y esa nueva ley se promulga en diciembre del 2010 y a partir del 2011 comienzan a haber unos cambios. Es importante que yo quisiera hablar de unos temitas rápidamente. Esta ley se basa en tres temas, dicen ellos, importantes. La educación, dice, es intracultural, intercultural y plurilingüe. ¿Qué entiende la ley por intracultural? La recuperación de los saberes y conocimientos de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia, las comunidades intraculturales y los afrobolivianos. La interculturalidad la entienden como la interrelación e interacción entre esos saberes con los saberes de la cultura occidental y el plurilingüismo en la necesidad de basarse en la lengua indígena, aprender la lengua indígena, además del castellano y una lengua extranjera. Esos son los tres principios, pero ellos hablan también de que esa ley tiene dos principios teóricos fundamentales. El primero, que es la descolonización. Este término es importante porque lo comprendían como la incorporación obligatoria al currículo del idioma, de las creencias y visiones y símbolos de las sociedades indígenas en los tres niveles de educación. O sea, esta descolonización hizo que se aumente tres materias, que uno era ver, que es espiritualidad, ¿no? El idioma indígena de manera obligatoria, incluso a los no hablantes indígenas, ¿no? Entonces, aprender todo esto estaba dentro de la ley. Y otro de los temas así centrales, porque así lo plantean, es el sistema comunitario, ¿no? Entendido como un nuevo modelo de sociedad, como una alternativa al capitalismo, ¿no? Para terminar con sistemas de explotación económica y de dominación política. Y por supuesto buscaban acabar, dicen ellos, con la democracia clásica y liberal, como la entendemos nosotros, un hombre, un voto, sino más bien imponer o ideologizar a los niños en la democracia comunitaria y el sistema comunitario, ¿no? Todo esto estaba basado en lo que ellos llaman vivir bien, ¿no? Y el vivir bien supone fundar una nueva sociedad con una identidad propia, ¿no? Y ellos dicen que la escuela anterior no logró forjar la identidad boliviana debido al uso del castellano y a los contenidos que estaban basados en la ciencia occidental que tratan de negarla. Esta ley veía como propio lo indígena y como ajeno todo lo que fuera lo no indígena, es decir, el castellano o la cultura universal como ajeno. Entonces, doctor, nosotros en el 2010, cuando se aprueba esta ley, teníamos estos principios: descolonización, sistema comunitario, qué es lo propio, qué es lo ajeno. Se excluyó temas como calidad educativa, como competencia, porque lo consideraban demasiado neoliberal, como si la educación per se podría ser neoliberal.
Y comenzaron pues a crear una escuela ideologizante, ¿no? No permitieron que Bolivia ingrese a las pruebas PISA porque no les interesaba medir la calidad educativa, porque la calidad educativa no es su objetivo, ¿no? Su objetivo era el sistema comunitario y la descolonización. Incluso obligaron a todos los maestros a hacer un curso de 2 años que era básicamente un curso ideologizante. Entonces, la pandemia del 2019 a 9 años de la implementación de la ley a partir de enero del 2011, nos va a encontrar realmente con una escuela de baja calidad, ¿no? Con una escuela que se hizo imagen y semejanza de un proyecto político, con una escuela que de pronto el presidente Morales dijo que las matemáticas, él había viajado a Japón y las matemáticas eran importantes y aumentó 2 horas de matemáticas, pero no mejoró el sistema de enseñar las matemáticas. Entonces, esas 2 horas se volvían más torturas para los jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir viendo que la pandemia nos agarró con una escuela de muy poca calidad. Y solamente quiero dar unos datos. En el 2005, en el momento en que Evo Morales llegó al poder, teníamos en las escuelas 2.792.164 estudiantes. En el 2017 teníamos 2.859.592 estudiantes. Es decir, 70.000 estudiantes más y supuestamente la población creció más. Lo vemos incluso en temas de electorales, ¿no? Pero lo que más nos llama la atención es el costo de un estudiante. Un estudiante de la escuela pública cuesta un 50% más de lo que le cuesta un estudiante de la escuela privada. ¿Y por qué le digo? En Bolivia, el 85% de los niños van a la escuela pública. Y cuando hablo de escuela pública, no solo me refiero a la escuela pública, sino también a las escuelas de convenio que son manejadas por la iglesia. Solo un 15% asiste a la escuela privada. De esa escuela pública hay 15.000 unidades educativas en toda Bolivia. 3.000 se encuentran en las zonas urbanas y 12.000 en las zonas rurales. Pero tenemos nosotros que en las zonas rurales tenemos 600 estudiantes por unidad educativa en una zona urbana, y en la zona rural, donde tenemos 12.000 unidades educativas, tenemos 87 estudiantes por unidad educativa. Entonces, no había sobre todo un proyecto ideológico, no había la intencionalidad de mejorar la escuela. Se intentó hacer una escuela técnica y obligar a las escuelas a dar título técnico. En el caso de la gobernación de Santa Cruz, logró construir institutos técnicos, pero en realidad la pandemia nos agarró muy mal, creo yo, ¿no? Muy mal, sobre todo en la calidad de la educación pública boliviana. Si bien el gobierno de Morales otorgó a todos los profesores una computadora que tenía grabada en la tapa la imagen del presidente, también le otorgó a los estudiantes computadoras, pero no las podían usar. Yo tengo muchos casos de profesores que han sido alumnos míos y que venían y me decían: profesora, no tenemos luz donde enseñamos. Entonces, cada fin de semana nos tenemos que ir al pueblo más cercano a cargar la computadora para poder usarla. Y si no hay luz, no hay internet, ¿no? Y no hay posibilidades de algún cambio. Entonces, realmente la pandemia nos agarró muy mal. La brecha digital era muy grande, ¿no? Se hablaba de satélites que se habían comprado, que habían costado millones de dólares, pero no podían dar la solución, sobre todo en las zonas rurales, donde hay más escuelas, pero menos estudiantes, y en las zonas periurbanas con niveles de pobreza importantes, de niños que no pueden acceder, porque muchos nos dicen: los chicos tienen un celular. A mí me han dicho en la universidad: ustedes, todos sus alumnos tienen celular. Sí, pero el tener celular no significa tener internet. No, yo no le puedo pedir a un estudiante que me escriba un ensayo de 1.000 palabras en su teclado de su celular, ¿no? Entonces, el hecho de que el 80% de los estudiantes puedan tener teléfono no significa que tengan las condiciones. La brecha digital, entonces, en el 2020, pese a que había todas las posibilidades, internet, porque las tecnologías ya estaban, los bolivianos estábamos
con una brecha muy amplia, con grandes diferencias entre la zona del rural y la zona urbana y sobre todo entre los que menos tienen, ¿no? Y a mí lo que más me preocupaba era la reelitización de la educación. Bueno, básicamente eso era lo que quería decir porque me imagino que la situación pues en España no es ni de cerca parecida a la lamentable situación de la escuela en Bolivia. Bueno, pues muy interesante todas las reflexiones que ha hecho, muy enriquecedoras. Yo creo que retratan muy bien la realidad del país. Y a mí se me ocurre como primer comentario, puesto que vamos a hablar de los retos de la educación antes de la pandemia, especialmente la brecha digital, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones que yo creo que son comunes a Bolivia, a España y a todos los países. Ha llegado la pandemia, cada país estaba en un momento diferente de sus temas de educación. Algunos han dedicado más tiempo, más medios, pero en lo que yo tengo visto y en las intervenciones que he tenido en otros países, lo único que funciona de verdad, y deberíamos tomar muy buena nota de ello, es un pacto por la educación a un horizonte de 20 años. La riqueza de un país, de acuerdo que la medimos por sus infraestructuras, de acuerdo que la medimos por su fuerza de trabajo, por sus recursos naturales, pero la riqueza de un país es sobre todo la formación de los jóvenes. Los escolares que ahora tienen 10, 15 años, que en 20 años estarán en condiciones de hacer aportaciones empresariales más creativas, más emprendedoras. Un país es rico si sus jóvenes se están formando. Un país que sus jóvenes estén distraídos con otras cosas o tengan un bajo poder educativo es un país pobre. Primera consideración. Segunda, y pasa en España. Esto que digo ahora nos está pasando en España. Los planes de educación no pueden tener componentes ideológicas. No deben tenerlo. La educación debe basarse en lo público y lo privado, un equilibrio razonable en el que la enseñanza pública sea perfectamente accesible para todos, la enseñanza privada esté también regulada y entre ambas empujen la formación de los jóvenes. Y dos, no puede haber planes educativos que tengan un sesgo ideológico. Por una razón, porque cuando termine esa opción política y venga otra, no digo ni siquiera la contraria, venga una distinta, se encontrará que tendrá que corregir los componentes ideológicos que están adulterando lo más importante, que es la formación de los jóvenes. Hay países como Finlandia que tienen pactos por la educación que no elaboran los políticos. Los políticos son los menos preparados para un plan de educación. Habría que ponerlos a un lado. Ustedes, señores, no sirven para esto. Dejen a los expertos, dejen a los profesionales de la educación, a los docentes, a los vocacionales, a los que tienen la mirada sociológica de lo que necesita la sociedad, dejen que ellos articulen un plan de educación sensato, razonable. Luego lo consultamos a todos, a toda la sociedad, busquemos el debate y luego ustedes, naturalmente, políticos, cojan los mandos para hacer eso posible a 20 años. Bien, nosotros en España cada 6-7 años hay un plan educativo nuevo. ¿Porque el anterior no era bueno? No, porque no está pactado. Los planes se aprueban por la fuerza, por las mayorías parlamentarias, legítimas, absolutamente, porque representan el voto popular, pero no representan, no tienen la visión de conjunto en el que no hay nunca un plan. El mejor plan es el plan que no es bueno, el que no satisface a todos, porque quiere decir que recoge de todos lo más importante. Eso es, por ahí tendríamos que ir. Llega la pandemia, llega este desastre tremendo y yo creo que nos coge
Los retos que nosotros tenemos cuando llega la pandemia claramente son, por una parte, la mejor asignación de recursos materiales y humanos. Eso es siempre una asignatura pendiente. Eso es algo vivo. Hay que permanentemente vigilar que estamos designando los recursos necesarios materiales y humanos. El otro aspecto clave que nos ha pillado la pandemia, hablo de todos los países, la formación del profesorado. Fundamental. El profesorado tiene que ir recibiendo permanentemente formación, recoger nuevas técnicas de enseñanza, nuevas destrezas, nuevos métodos de más conocimientos. Nos ha pillado también en un momento en el que estábamos trabajando en distintos niveles en algo que considero esencial, que es el fomento de la lectura en los ámbitos familiares. Y digo esto porque yo considero que es una de las principales herramientas educativas. Y además es una herramienta muy importante por una razón, porque ahí sí que nosotros, de abajo arriba, podemos trabajar. Ahí no necesitamos las grandes proclamas políticas que sirven para una campaña electoral y luego se olvidan, pero nosotros sí podemos, en el barrio, en el municipio, trabajar en el fomento de la lectura. Yo siempre digo que un escritor es un lector que a veces también escribe. Y los jóvenes necesitan vocabulario, necesitan salir del bombardeo de imágenes para entrar y fomentar su imaginación, su capacidad de abstracción, de comprender lo global. Llegó la pandemia y estábamos trabajando en el fomento de la lectura en los ámbitos familiares. Y luego, por último, estábamos trabajando también en preparar espacios y recursos para la lectura. Pueden ser centros sociales, pueden ser bibliotecas y también en el acceso de los menos favorecidos a Internet. Porque como muy bien decía antes, el acceso a Internet en estos momentos es como el beber agua o el como respirar. Es la principal y la primera herramienta que tenemos que atender. Desde mi punto de vista, Sarita, y en relación con el primer tema, los retos de la educación antes de la pandemia, este es mi punto de vista. Gracias, Rafael. Antes de ir a las preguntas, lo que pasa que me parece tan interesante lo que han dicho. Paula, ¿te gustaría preguntarle algo a Rafael? Bueno, sí. Sí, yo eso pensé. Claro, doctor, me parece lo que usted plantea es fundamental, ¿no? Un pacto ciudadano, pensando en la educación a 20 años. Basta que los políticos definan la educación de nuestros hijos. Basta que entren a la vida privada, porque al fin de cuentas están ingresando a la vida privada de los ciudadanos, ¿no? Entonces me pareció central, yo he tomado apuntes de las ideas que nos da el doctor, la necesidad de un pacto ciudadano por la educación, ¿no? En el que se lo socialice, todos pues puedan estar de acuerdo, ¿no? Pero este pacto ciudadano también va por lo que decía, que todos puedan tener acceso a Internet, porque ya no debe ser un privilegio de quien pueda pagarlo, ¿no? Y fundamentalmente hacer de la lectura un valor, ¿no? Porque cuando la educación es ideologizante, lo que menos quiere es que la gente lea, ¿no? O sea, elimina el pensamiento crítico y simplemente quiere gente que siga ciegamente al líder, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Un plan educativo que nazca de una voluntad política es sobre todo una falta de respeto a los ciudadanos. Así es. Vamos a anotar esa frase, una falta de respeto, ¿no? Así es. Bueno, excelente. Y ahora tenemos algunas preguntas de los asistentes para ustedes, o seguimos adelante. A ver. Aquí dice, la educación necesita más del apoyo gubernamental, pero para que sus mentes estén abiertas a buscar soluciones y no solo pensar en bonos. Sería bueno aquí explicarle al doctor. Lamentablemente en Bolivia, desde la llegada del movimiento al socialismo al poder, se le dio a cada niño que terminaba el año escolar un bono de 200 bolivianos.
unos $30, ¿no? Pero en ningún momento se le dio a cada niño los textos escolares, ¿no? Porque si usted quiere fomentar que el niño vaya a la escuela, al menos entréguele el material que probablemente sus padres no pueden dar, ¿no? El desayuno escolar era algo que ya estaba establecido en los municipios de Bolivia, y en el caso de la gobernación de Santa Cruz se logró el almuerzo escolar en las provincias para hacer que los niños que menos tengan puedan asistir a la escuela, ¿no? Porque eso también es importante, sobre todo en países como los nuestros, donde muchos llegan a la escuela sin ningún alimento y su único alimento o su primer alimento del día es el desayuno, y en muchos casos a los niños que van en la tarde, el último alimento del día es la merienda escolar. Entonces, se intentó de alguna manera mejorar, que no se mejora con una porción calórica tan pequeña, pero paliar el hambre de muchos con los que llegaban a la escuela, ¿no? Rafael. Sí, yo siempre digo que en educación, en los presupuestos de educación, los recursos, sean los que sean, siempre son escasos. Siempre son escasos. Porque siempre se puede hacer más. Porque si eres consecuente con la premisa de que la riqueza de un país reside en la formación de sus jóvenes, cuando llega el presupuesto de educación, dices, ¡ay! Aquí faltaría para... Y en ese sentido, todo lo que ha comentado antes Paula a mí me parece muy bien, pero se trata, lo más importante con los recursos es priorizarlos. Hay que hacer un rango y hay que ver dónde se pone cada uno de los importes para atender cada una de las necesidades. Y nos llevaríamos muchas sorpresas, porque veríamos que a la hora de distribuir los recursos en educación, muchas veces se hacen planteamientos demagógicos, planteamientos cortoplacistas, planteamientos que se entiende que pueden ser electoralmente rentables y que realmente son muy dañinos, porque nos distraen de lo importante. Que es el caso de los bonos, ¿no? Al niño que termina la escuela. Por ejemplo. Que a lo mejor es una buena medida, cuidado, pero es una medida que a lo mejor tendría que estar en el punto 9 de las medidas que hay que tomar económicamente, porque es más importante la creación de espacios de lectura. Yo doy prioridad a que en cada comunidad haya un espacio de lectura, puede ser una biblioteca con un fondo de libros, puede ser algo más sencillo, en la que haya pocos libros, pero sitio donde los jóvenes, los niños, puedan acudir para interrelacionarse, escuchar y leer. Para mí eso puede ser mucho más importante que un bono, pero no digo que una cosa excluya a la otra, sino que hay que priorizarlas. Muy bien, entonces vamos a ir a la segunda pregunta que les planteamos. Los nuevos retos producto de la pandemia. Y ahora continuemos con vos, Rafael. Los nuevos retos producto de la pandemia. Bueno, por si tuviéramos pocos retos, Paula, con lo que ya hemos hablado, por si tuviéramos pocos retos, ahora vienen más, ¿no? Bueno, es verdad que una pandemia, cualquier pandemia provoca siempre grandes daños en la salud, es una obviedad, y en la economía. Son los efectos más inmediatos y visibles. Y tengamos en cuenta que a medio plazo son muy importantes los daños psicológicos que provocan el miedo, la pérdida de seres queridos, la incertidumbre sobre el futuro. Hay una reflexión de cara a los nuevos retos que yo creo que es muy importante, porque nos va a dar optimismo. Y es que los tiempos difíciles, y sociológicamente es así, los tiempos difíciles crean sociedades fuertes. Siempre ha sido así. Los tiempos difíciles crean sociedades fuertes. Las sociedades fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles, ¿qué crean? Crean sociedades débiles. Y las sociedades débiles crean tiempos difíciles. Bien, pues en ese viaje pendular
que es la historia de la humanidad, acción, reacción, repercusión, estamos, cuando salgamos de estos tiempos difíciles, seremos, y yo no tengo ninguna duda, seremos más fuertes. No sé si seremos mejores, algo habremos cambiado, pero sí seremos más fuertes. Una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Por ejemplo, la gripe española en 1918 pues causó 40 millones de muertos. Pero tuvo un efecto muy positivo. ¿Por qué? Porque nos obligó, estoy hablando de hace un siglo, nos obligó a repensar las ciudades. Había muerto mucha gente, salimos más fuertes y nos dimos cuenta que había que en Europa derribar las murallas de las ciudades, abrir las ciudades, crear avenidas que circulara el aire, ¿no? No hay pandemia que 100 años dure. Esta pasará, como todas. Llegan las vacunas, a lo largo de este año empezaremos a vacunar a la gente, saldremos de esta. No tengo ninguna duda. Y yo creo que saldremos más fuertes. Ahora bien, los nuevos desafíos. Yo creo que hay dos efectos que se pueden asociar a esta pandemia, igual que cambiaron las ciudades hace un siglo. Ahora han llegado dos efectos muy importantes y los tenemos que incorporar para la educación. Uno es las relaciones online. Ahora estamos en una relación online. Yo creo que en el futuro conviviremos con lo digital, con lo presencial. Antes no era así. Pasará algo parecido a lo que pasó con el libro digital, que hubo gente que dijo, no, el libro digital lo que va a hacer es anular completamente al libro en papel. Bueno, fue un pronóstico equivocado. Conviven los dos. Yo creo que uno de los efectos más importantes de la pandemia va a ser la convivencia de lo digital y lo presencial. Y la otra, yo creo que va a ser la enseñanza, el trabajo online. El trabajo online, trabajo desde casa. Hay oficios, hay empleos que no lo contemplan, pero que no lo permiten, pero habrá otros que sí. Bien, con esas dos realidades, que en definitiva es la entrada de lo digital en nuestras vidas, para la enseñanza, para las relaciones sociales, para el trabajo, ¿cuáles son los nuevos desafíos? Pues yo creo que a todo lo que ya teníamos, que no es poco, a todo lo que ya teníamos se sumaría el crear un sistema que permite el acceso a todos de la enseñanza digital, pensando siempre en los alumnos más desfavorecidos. Nuevo desafío, crear un sistema que permita el acceso a todos, subrayado todos, de la enseñanza digital, pensando siempre en los alumnos más desfavorecidos. Ese sería un nuevo desafío. Y el otro, implicar a los dirigentes públicos, tanto locales como nacionales. En Bolivia está el nivel del municipio y el nivel del gobierno central. Siempre el poder tiende a centralizar las decisiones. Nosotros en España tenemos, desde el punto de vista de educación, el gobierno central y las autonomías que tienen delegadas las competencias de educación. Pues el otro desafío sería implicar a los dirigentes públicos, tanto locales como nacionales, en la urgencia de dar prioridad a estas nuevas iniciativas en educación. Porque hay nosotros, docentes, cámaras del libro, etcétera, no tenemos, esto se queda en nada si no hay una dotación económica. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Paula. Bueno, evidentemente coincido con lo que dice el doctor Soler, que probablemente el mayor desafío es dotar a todos de ese acceso a Internet. O sea, nosotros teníamos, señora Sarita, todos teníamos Zoom, teníamos todos estos medios por los que estamos en este momento, ya existían, ¿no? O sea, la humanidad tenía las posibilidades de poder vincularse de manera virtual, ¿no? Entonces creo que efectivamente ese es el mayor desafío, que todos puedan acceder a Internet, porque si no vamos a correr el riesgo de que, como decía
hace un rato, que la educación se vuelva nuevamente a reelitizar. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el siglo XIX o en algunos países probablemente un poquito antes o un poco después, la educación era para quien podía pagarla, ¿no? La educación era para aquellos que tenían el dinero de acceder a los libros. Esa socialización del conocimiento, ¿no? Lo que se ha dado en estos últimos 70 años de la historia de la humanidad permitió que todos puedan ir a la escuela, ¿no? Pero claro, a esa escuela presencial, con algunos con mayores éxitos, otros con menores éxitos, pero de cualquier manera, el ir a la escuela era un tema ya obligatorio. Sin embargo, hoy, después de la pandemia, nos queda claro de que muchos no pueden acceder por un tema económico, que no pueden acceder a Internet o no pueden tener una computadora, no tienen un dispositivo desde donde trabajar, ¿no? Entonces, efectivamente, ese creo que es el mayor reto que todos los gobiernos deberían plantearse, permitir que todos los estudiantes de todos los niveles de educación puedan tener un acceso a un Internet de manera homogénea y equitativa. Debería ser, desde el punto de vista presupuestario, la primera prioridad, lo más importante. Absolutamente. Algo que antes era un complemento muy interesante, ahora se vuelve en lo más importante de todo. La brecha digital hay que acortarla y superarla como sea. Y además de manera urgente, es lo más urgente de todo. Claro, si nosotros pensamos en Bolivia, la prioridad del gobierno no debería ser las clases presenciales. Estamos viendo que todo el debate está en función de lo que hizo el gobierno de la transición y no en función de qué hacer en este momento. Muchos niños tienen, como le decía, el teléfono, pero su acceso a los megas es pagando, ¿no? Entonces, no se le puede pasar una clase por Zoom, porque una clase por Zoom es $1, digamos, ¿no? Y probablemente eso significa su almuerzo. Entonces, debería ser prioridad del gobierno dotar de Internet antes que otras cosas. Lamentablemente, en el caso boliviano hoy, son otras las prioridades y no una educación que sea accesible a todos. Pues ese es el tema central. Ese es absolutamente el tema central. El tema central es, hace unos años, pocos años, la enseñanza online estaba reservada exclusivamente para conferencias internacionales con foros muy limitados, pero es que en estos momentos la enseñanza online es fundamental. Lo presencial, digamos que va a ser complementario hasta que salgamos de la pandemia. Y en esto vamos a tardar algún tiempo. Y es que además tengamos en cuenta otra cosa, ¿eh? Esto viene para quedarse. A partir de ahora, las intervenciones online en todo van a ser una parte importante de nuestro hacer diario. Yo creo que sí, ¿no? Pero además eso para nosotros los académicos es pues una ventaja, ¿no? Ahora no hay que desplazarse a ningún lugar del mundo para participar de un congreso. No se necesitan recursos más que tener una computadora y un acceso a Internet. Eso a mí me parece que son miles de posibilidades que se están abriendo para la educación. Pero, como dice el doctor, la prioridad es el acceso a Internet, ¿no? Ni siquiera estoy diciendo un Internet rápido, porque usted sabrá, doctor, que nosotros tenemos uno de los Internet más lentos de América Latina, ¿no? Ni siquiera un Internet rápido, sino acceso a Internet, que el niño pueda acceder, que el maestro pueda acceder, porque además con la pandemia se le está exigiendo más al maestro. Yo valoro muchísimo el trabajo de los maestros que de pronto han tenido que cambiar formatos, han tenido que comenzar a trabajar nuevas formas de enseñanza, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo mantener al niño o al joven atento? Es un tema que los maestros se están cuestionando, pero le estamos también exigiendo al maestro gastar en Internet, ¿no? Entonces, efectivamente, es una situación real, es un hecho, hay nuevos retos y estos nuevos retos no solamente van en relación al educando, es decir, al joven o al niño o al universitario, sino también en relación a nosotros los docentes y por supuesto a los padres, ¿no? Porque ahora se requiere también
que haya más acompañamiento del padre. Muchos padres estaban felices porque los dejaban al niño a las 8 de la mañana, lo recogían a la 1 de la tarde y chao, ¿no? Ahora se requiere también un acompañamiento en casa, que no siempre es fácil, pero es una realidad. Paula, ¿tenés algo, Rafael, o continúo con la tercera? ¿Sí? Bueno, creo que podías continuar entonces, Paula, hablando respecto al acceso a los dispositivos y a Internet. ¿Se puede comparar la situación de Bolivia y España? O no sé si le damos esa a Rafael o a vos, la primero. Yo no sé cómo es la situación en España, pero a veces una cree que en el mundo desarrollado todos los niños tienen internet, todos los niños tienen computadoras, ¿no? O que en Estados Unidos es así. Yo tengo un hijo que ahora enseña en los Estados Unidos y me dice que no es así, ¿no? Que muchos chicos de la universidad no tenían computadoras y se las prestaban en la biblioteca para hacer ciertas presentaciones. No sé cuál es la realidad de España, pero la realidad en Bolivia, yo le digo en función de mis alumnos, muchos chicos me sacan fotos a sus trabajos escritos a papel, a mano, y me la mandan por correo electrónico porque no tienen una computadora. Y como le decía, ¿cómo pedirle que escriban un ensayo de 1000 palabras en un teclado de teléfono, digamos? ¿No? No sé cómo es la situación en España, pero me imagino será mejor que la nuestra, de hecho, ¿no? Pero no es tampoco la ideal, ¿no? Sí, evidentemente nosotros, nuestra sociedad en este sentido, somos unos privilegiados, ¿verdad? Porque sí es cierto que Internet tiene acceso todo el mundo y a partir de ahí el apoyo digital para la enseñanza es más fácil. Pero dicho esto, hay que tener en cuenta que si tenemos rentas altas, medias, bajas, clases medias, que es lo que da más estabilidad a un país, las clases medias, ¿cuál es el ascensor social que nos permite salir de la pobreza para llegar a la clase media? La educación. La educación. El ascensor social siempre es la educación. Bueno, pues nosotros sí tenemos un acceso fácil y rápido a Internet, pero la brecha digital en nuestro país existe. Existe la brecha digital, igual que existe la brecha salarial entre hombre y mujer. Es más, esta pandemia, con la que llevamos un año, que ha creado situaciones extremas de pobreza, está acentuando esto. Y hay muchos niños que tienen dificultades, estoy hablando también en los entornos rurales, que tienen dificultades para acceder a cursos online. Puede haber perfectamente un hogar con 3 hijos y con una computadora, y son unos privilegiados, porque tienen su computadora. Y el papá está trabajando en casa, y el papá necesita la computadora. Y los 3 hijos también. Por lo tanto, volvemos a las prioridades, la apuesta por Internet, la apuesta por lo digital, el dotar de medios es absolutamente prioritario. Nosotros, desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer es mejorarlo, perfeccionarlo. Otros países están en una situación más complicada. Así es, señora Sarita, ¿no? Realmente la situación que dice el doctor de que hay una computadora en casa porque hasta el 2019 era suficiente, ahora si los chicos, la madre y el padre, ¿no? Tienen que estar con la misma computadora es imposible y tienen que trabajar en las mismas horas, ¿no? Entonces, no, la situación es muy grave, ¿no? Terrible. Y también terrible. la mirada del profesor, porque no todos los profesores tenían computadoras, ¿no? Estoy hablando del docente de escuela, ¿no? ¿Cómo hacer que un niño preescolar pueda aguantar en la computadora más de 4 horas, digamos, ¿no?
Sí, muy duro, tremendamente duro. Sí, pero es bueno saberlo, es bueno mencionarlo y sobre todo guiarnos. En poco tiempo ya comenzamos las clases aquí nosotros, ahora en febrero, y los van a hacer de manera virtual y no sé, no tengo idea cómo va a ser en las zonas rurales con todo lo que estamos hablando, porque la brecha digital continúa y creo que no se ha hecho nada al respecto. O sea, es tremendamente duro. Lo estamos analizando. Me agrada saber que ya tenemos qué es lo que tenemos que priorizar, que es lo primero que deberíamos hacer. Y creo que es importante que la gente tome conciencia, que todos, porque creo que a todos esto nos atañe, a todos. Y tenemos que tomar conciencia al respecto y ver en qué podemos ayudarnos. Yo soy una convencida de que somos un país unido, Santa Cruz, digo especialmente porque vivo acá, y creo que tenemos más que nunca pensar, como dice, nada lo que hacemos tiene sentido si no pensamos, si no ayudamos a resolver las necesidades de los demás, ¿no? Nada tendrá sentido. Entonces, bueno, me voy a ir. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo podríamos implementar materias que realmente sirvan para su formación profesional y recortar materias que no mucho inciden? Señora, ¿se cortó o...? Eso es un plan de estudios, ¿verdad? Eso es un plan de estudios. Eso es hacer un análisis crítico de contenidos. Los contenidos muchas veces se quedan obsoletos, son demasiado teóricos, según en qué área de formación estamos hablando. Y ahí hay que ser muy radical. Es decir, yo no desconozco en Bolivia cómo funcionan los planes de estudios, pero en España hay mucha libertad de cátedra para, dentro de las grandes coordenadas, sobre la marcha ir cambiando contenidos. Y creo que hay que hacerlo. Claro. Ahí esa pregunta que está dando Marco Arroyo era a la que yo me quería referir, ¿no? En Japón, o sea, lenguaje y matemáticas son obligatorias, digamos, ¿no? Esas dos materias son obligatorias porque el lenguaje es fundamental. Ustedes son escritores, ustedes trabajan con el lenguaje y quien no maneja el lenguaje no puede, o sea, no tiene esa capacidad de lectura ni de escritura, ¿no? Usted hablaba de la necesidad de fomentar la lectura. Entonces, lo que decía el señor Arroyo, ¿no? Los japoneses creo que tienen lenguaje, matemática y tienen historia, ¿no? Yo no porque sea historiadora, pero ellos consideran que sí es fundamental conocer el pasado, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que habría que reducir. Yo le comento, doctor Soler, en Bolivia es así de triste. En Bolivia nuestros estudiantes de la secundaria, solamente voy a hablar, tienen entre 14 y 19 materias. Entre 14 y 19 materias. La cantidad de horas obligatorias para ir los niños a la escuela en Bolivia son 200 días. De esos 200 días los niños van o de 8 a 12 o de 2 a 6, ¿no? Estamos hablando de 4 horas diarias. Por 200 días son 800 horas, ¿no es verdad? Al año que tiene un niño. Y hay en esas 20 horas semanales que tienen que llevar 18 materias. O sea, tienen que llevar, además de lenguaje, matemática, física, química, biología, historia, geografía, educación cívica, tienen que llevar música, tienen que llevar una lengua extranjera, tienen que llevar religión o lo que se llama ahora espiritualidad, tienen que llevar deporte. ¿Cómo? O sea, yo no lo puedo entender que en nuestro país seamos así de rígidos porque aquí no hay diferenciación. En algunos colegios privados puede ser, pero recordemos que el 85% de nuestros niños van a escuelas públicas, ¿no? Y ese niño en 20 horas semanales tiene que llevar, digamos lo mínimo, 14 materias. No hay posibilidad que pueda manejar bien ni el lenguaje ni las matemáticas.
Y además de eso, queremos que estudie una lengua indígena que probablemente solo le va a servir dentro de su comunidad, porque la ciencia ni siquiera se escribe en español, ¿no? Sabemos nosotros que el lenguaje de la ciencia es el inglés. Tiene que estudiar una lengua extranjera porque todos quieren aprender inglés. Entonces, realmente en Bolivia es serio. 800 horas al año que va un estudiante de primaria o de secundaria con tantas materias, es imposible tener una buena formación. Nosotros hemos luchado muchísimo porque la educación sea a tiempo completo, o sea, que por lo menos el chico vaya entre las 7 y las 3 a la escuela. Tenemos educación a medio tiempo, sobrecargada, ¿no? Y la formación de los profesores es una formación absolutamente estatal. Hasta esta ley que le comenté, podían formarse los profesores en universidades, ¿no? Ahora la formación es exclusividad del Estado, porque es una formación ideologizante. Solo los que entran a las normales que maneja el Estado pueden ser profesores. Entonces, realmente nuestra situación es precaria en términos de calidad educativa, de avance, y ni qué decir en términos de acceso al mundo digital. Por eso es que el presidente y el ministro de Educación se empeñan por decir no hablar de educación virtual, sino de educación a distancia, ¿no? De todo esto, yo haría una pregunta aparentemente inocente que no es inocente. ¿Por qué no se cambia? ¿Cuál es la razón de ese disparate de tener 18 materias distintas en la formación? Porque, bueno, yo puedo entender lo de que se diga a distancia, los eufemismos, la componente ideológica. No entremos ahí, vayamos a algo más práctico. ¿Qué sentido tiene 18 materias diferentes? Y la pregunta que yo hago, ¿eso no se puede cambiar? ¿No se puede reducir, pero por sentido común, de 18 a 6, a 8, a 10? ¿Cuál es la razón? Mire, me imagino que tiene que ver con una razón laboral, una razón de que están formando esos profesores. En Bolivia, el profesor que sale de esa normal tiene que tener un ítem. Entonces, más o menos, mucha gente entra a estudiar a la normal porque hay un trabajo seguro. Pero mire, me lo planteo, yo trabajo en la universidad pública hace 30 años. He luchado muchísimo para que el ingreso a la universidad se centre solo en lenguaje y matemáticas. Hoy el ingreso a la universidad se centra en 5 materias que considero que son innecesarias, pese a que una de esas materias la coordino yo, que es historia, pero aún así, estando en mi trabajo, digamos, en veremos, considero que no es necesario que un estudiante que va a dar su examen de ingreso tenga que pasarse horas estudiando la civilización griega o la Revolución Francesa. Es mucho más importante que ese estudiante maneje la lengua, tenga una capacidad lectora, una capacidad de comprender un texto y manejar las matemáticas. Porque además hay la tonta idea de que, voy a estudiar Derecho porque odio las matemáticas, pero es que hasta para cobrarle a tu cliente tenés que saber cuánto cobras por hora, ¿no? La matemática es básica. Entonces es un problema serio de la educación boliviana que no se lo quieren plantear, o si lo quieren plantear no lo debaten. Y como bien usted dijo, como no hay un pacto educativo ciudadano y se cocinan estas leyes en congresos manejados políticamente, porque además en la ley educativa dice que el principal objetivo de la educación es ser antiimperialista y descolonizadora. Entonces no es el principal objetivo de la educación boliviana formar jóvenes con pensamiento crítico y que por lo menos puedan leer, escribir correctamente y manejar las matemáticas. No lo sé, doctor, creo que va por eso y porque no quieren plantearse, como decía el señor Arroyo, una educación con 5 materias. El deporte es 1 hora a la semana, ¿no? Y si hablamos cuerpo sano, mente sana, por lo menos los chicos tendrían que tener mayor actividad deportiva. Pero ese es otro debate que no debería estar aquí. Tenemos, como le digo, entre 14 y 19 materias. Y además de eso, le digo, doctor, un niño de una escuela pública, que es la mayoría de los niños en Bolivia, va 4 horas. El niño de la escuela privada puede ir doble escolaridad mañana y tarde, o si va 4 horas, los padres generalmente le pagan la clase de ballet, la clase de matemática, la clase de computación, la clase de inglés,
¿no? Entonces, el que puede accede a mayor calidad educativa, pero realmente es penosa la situación de nuestra educación en Bolivia y deberían plantearse temas serios, ¿no? Más que bonos, sino cómo hacer una mejor educación. Sí, yo además creo que es casi la piedra angular de todo, Paula? O sea, la base de todo, no la base a lo mejor, pero sí un tema muy importante es este plan de estudios absolutamente, y lo digo con todo el respeto, disparatado, ¿no? Así es. Y en prioridades sería entonces es el número 2. ¿Perdón? En prioridades sería el número 2, que me gusta la idea de que vamos priorizando. En prioridades podría ser el número 2, totalmente. Porque si el número uno es facilitar a que todos los jóvenes tengan acceso a su formación a través de Internet, hemos dicho, cuando hablamos de Internet hablamos de acceso a la red y tener también los terminales, ¿verdad? Las dos cosas. Claro. Dos cosas diferentes, ¿no? Y como yo decía antes, nosotros aquí en España, en este año, a lo largo de este año, hemos visto, porque nosotros tenemos un problema de pobreza infantil importante. O sea, este es un país en el que se están acentuando, lamentablemente, las diferencias sociales, ¿no? Esa brecha social también, ¿no? Entonces, si la prioridad absoluta sería facilitar Internet y terminales para que todo el mundo tenga acceso, desde luego la segunda es cambiar el plan de educación. Un plan de educación, no me atrevo a utilizar la palabra sensato, pero lo voy a decir, sí, un plan de educación sensato, razonable, que recoja realmente las necesidades de formación de nuestros jóvenes, ¿no? Estoy de acuerdo con Paula que lo más importante son el lenguaje y las matemáticas. El lenguaje para poder comprender, interrelacionar, abstraerse, las matemáticas para organizar la cabeza y salir preparado, ¿no? Y luego busquemos otras materias. Pero yo creo que por mucho que busquemos, si lo que queremos es la mejor formación del joven, nunca llegaremos a 18. Así es. Totalmente de acuerdo. Hay aquí en este foro hay muchos profesores que no me dejan mentir. La cantidad, y muchos saben que se están enseñando contenido que no tiene nada que ver incluso con la realidad del niño, ¿no? Entonces, yo considero que hay que reducir, como hacen los japoneses, a 5 o capaz a 6 materias, pero no más. Señora Sarita, los chicos van 20 horas al día. Estoy hablando de la mayoría de los niños. ¿Cuántos niños caminan 2 horas para llegar a estar 4 horas y vuelven caminando 2 horas a sus casas, ¿no? Y bueno, además de eso hay muchísimos problemas de la educación boliviana que no quiero enumerar, las exigencias de que todos tienen que tener cuadernos nuevos, el texto, siempre el último texto, como si el que usó mi hermano el año pasado no me sirviera, ¿no? Porque también hay todo un tema económico que hay que decirlo. Creo yo que ahora que hay que decirlo y desmitificar los textos escolares, la historia no cambia. O sea, no es posible que el texto de hace 4 años, eso pasa aquí, doctor, que muchas escuelas exigen la última edición del texto. Y los que somos profesores sabemos que el conocimiento, al menos el escolar, no es que vaya tan rápido como otros conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desmitificar y comenzar también a denunciar esas incoherencias de esa educación que quiere ser antiimperialista, descolonizadora, pero en la práctica exige muchísimo al padre, ¿no? Que tiene que tener cuadernos nuevos, tal marca de colores, tal texto, ¿no? Forrado de tal color, por favor, ¿no? La educación es otra cosa. Y creo que es hora que nosotros comencemos a pensar, y lo que nos ha dicho el doctor, señora Sarita, tendríamos que trabajarlo, un pacto ciudadano para una mejor educación, al menos en el departamento de Santa Cruz. Así es. Me gustaría, Paula, completar lo que ha dicho. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Cuando yo estaba en el colegio, mis libros pasaban al siguiente hermano. Se cambiaba el forro, se forraba otra vez. Yo tenía la responsabilidad de cuidarlos mucho porque había hermanos que recogían
hermanos míos que recogían en los Maristas, que era nuestro colegio, y es verdad que el erizo sigue siendo el erizo, la digestión de la vaca es siempre la misma, 2 más 15. El sistema regulatorio es el mismo, 17, y ahí están los textos. Así Esto es. cambió, en España también. En España hay todo un business montado alrededor de que todos los años, a principio de curso, hay que dedicar una cantidad de dinero a unos libros que te cuentan muy parecido lo mismo que el año anterior. Y eso se resolvería con un programa por el cual cada 4 años se revisan los contenidos, porque sí es verdad que los contenidos pueden mejorarse o pueden incorporarse a lo mejor algunos conocimientos nuevos, pero nunca un año con otro. Totalmente de acuerdo. Antes ha salido una pregunta de Jesús que decía cuántas materias serían en primaria las óptimas para la enseñanza digital. Yo creo que pocas. No sé qué opinará usted, Paula, pero habría que centrarse en 4, 3, 4, 5 y no salir de ahí. Totalmente de acuerdo, doctor. En primaria, las menos posibles, porque las competencias que hay que desarrollar en los niños son otras, ¿no? Y en secundaria, las competencias que le ayuden después a su profesionalización, ¿no? Porque ese también es un tema importante. Muchos chicos de pronto tienen que estudiar muchas cosas que, aunque el saber no ocupe lugar, ¿no? Yo sé que el saber no ocupa lugar, pero hoy con esa súper especialización del empleo, tendríamos que pensar en unas materias que le permitan al educando a tener los conocimientos básicos y desarrollar el pensamiento crítico, que creo que es importante, ¿no? La base de todo. Antes de comenzar con la cuarta pregunta, yo quería contarles algo que tiene que ver con lo que han desarrollado, que me parece muy, muy así puntual. Mi nieta de 10 años, tuvimos recién un feriado largo y estuve con ella y me dice, le pregunto por sus deberes, sus tareas. Ay, Mabella, me dice mi nieta de 10 años, nos dan tantas tareas que nos están quitando nuestro derecho de disfrutar la niñez. A mí me dejó con la boca abierta. Nuestro derecho de disfrutar la niñez. Nos dan tanta tarea. ¿Vos lo crees? ¿Crees? Y todavía me pregunta, ¿vos crees que eso está bien? O sea que los chicos están conscientes. No los dejan, ni siquiera llegan a su casa a las 7 de la noche y lo único que quieren es, agotados, echarse a dormir después que han tenido una serie de ayuda con los padres que también tienen sus propias obligaciones y el día no se acaba. Y en vez de ser algo tan agradable, pero tan agradable, resulta que es un trabajo enorme, porque dadas las circunstancias, sobre todo por lo que es semipresencial, que tienen que darles una mano, además de la cantidad de tareas que no tienen ni siquiera para poder ir a jugar con sus muñecas. Esa es una. Y la otra que me parece excelente, que deberías ver la forma de que los libros de los hermanos se puedan utilizar. Hasta es una forma de darle valor a los libros, valor a lo que están manejando, que tiene que cuidar, qué importante es la educación, además que le dan valor al costo, que no es nomás que sus padres van a tener que tener cierta cantidad para aquí, que las familias son grandes, 4 o 5 niños, y a todos les tiene que comprar todo flamante y nuevo desde la mochila, en vez de heredarla desde Entonces, hay cosas, por eso, cuando yo dije que es entre todos y unidos para salir adelante, aquí ¿cuánto hay? ¿Cuántos tenemos? 80, 100 personas que están escuchando y les agradecemos un montón, pero deberían haber miles, y esto debería escucharse por miles, porque es lo que nos atañe, pero es tan importante, y creo que no nos damos cuenta. Bueno, no sé si tienen algo que decir antes de ir a la cuarta pregunta. Vamos con la cuarta pregunta, Sarita, pero esto que le ha dicho la nieta es porque esos planes se hacen en Palacio. Claro. Se hacen en Palacio. Se hace por gente que no baja al barro, por gente que no conoce las consecuencias de sus decisiones, porque no hay junto a ellos gente sensata que diga, oye, esto es un disparate. Y por ahí es por donde hay que empezar.
¿Sabes qué pienso a veces, Rafael? Que a veces los profesores hasta actúan con miedo. Está la necesidad de tener el trabajo, que yo creo que tratan de justificar también todo lo que hacen con una cantidad, porque al final seguramente lo tienen que escribir y mencionar al superior. Entonces lo único que quieren es justificar su trabajo, porque también lo necesitan. Totalmente. Y está el otro ahí a la vuelta de la esquina que si flaquea un poco en esas 18 materias y en las tareas, pues entonces le quitan su trabajo. Entonces es un círculo vicioso, es algo tan serio, pero decime. Sarita, pero es que esto que está diciendo que es verdad, se rompe, ese círculo vicioso se rompe en cuanto ese profesor que legítimamente está preocupado por defender su puesto de trabajo, se siente cada vez más arropado por una corriente de opinión que está diciendo las verdades. Y para eso está la sociedad civil. Y para eso está el que, entre todos, lo ha dicho antes, creemos ese estado de opinión por el cual las cosas tienen que cambiar. Entonces viene desde los padres de familia. Porque claro. Si me dices eso, tiene que entenderlo, pero también tan profundamente que a la hora de acercarse al profesor, más bien lo tiene que valorar, respetar lo que hace y decirle en qué te ayudo, en qué apoyo. Y como has dicho, es algo, pactado, ¿cómo es la palabra esa? Es pacto educativo. Es un pacto educativo entre todos, para poder entenderlo, porque entonces si yo entiendo lo que significa ese trabajo que tiene que hacer con 18 materias ese profesor, y yo como padre de familia no lo hostigo, no estoy acosando lo que hace, o sea, más bien al contrario, lo apoyo para entenderlo, y el beneficiado es el niño. Totalmente. Y ahí viene el gran secreto. Es decir, cuando lo que tenemos es una clase política que no está en lo que tiene que estar y todo va de lo que ellos organizan hasta la familia, lo que hay que hacer es hacerlo al revés. O sea, no es dirigente político, plan de estudios, decreto, municipio, colegio, familia. Hay que empezar en la familia e ir de la familia al colegio, al barrio, a las unidades vecinales, crear ese estado de opinión y buscar los foros adecuados en la sociedad para transmitir que las cosas no se están haciendo bien. Así es. Bueno, entonces la cuarta, que vamos yendo por ahí acercándonos, la educación universitaria. ¿Se beneficia con la virtualidad? Ya estabas hablando, le toca aquí a Rafael. No, Paula, no, yo ahí soy muy breve. La educación universitaria ha ganado mucho con la pandemia, mucho, porque lo ha dicho antes Paula, nos ha dado una herramienta que estábamos utilizando de manera marginal y que ahora nos ha economizado muchísimo en costes, en desplazamientos, nos ha facilitado mucho acceder a muchos foros. Mi respuesta es que clarísimamente sí. Sí, yo también considero que sí, porque incluso mucha gente que quería estudiar y no podía estudiar porque vive en Trinidad o porque vive en Puerto Suárez, si la educación es virtual, sí puede inscribirse en la universidad, ¿no? Independientemente que fuera pública o que fuera privada, ¿no? La posibilidad de mucha gente que no podía estudiar se ha ampliado. Pero por otro lado está el otro tema de que muchos que sí quieren estudiar y que evidentemente en Bolivia la educación superior es el escalón, ¿no?, para salir de la pobreza, porque todos tienen claro de que, como decía el doctor, es el ascensor social, ¿no? Profesionalizarse es más que todo. ¿Quién puede tener un trabajo? En este momento tener un título de bachiller ya no sirve ni siquiera para trabajar en un punto de internet, ¿no? Entonces, todos quieren profesionalizarse y muchos que no tienen el dinero para acceder a internet, no pueden acceder a esa educación virtual, ¿no? Entonces, se ha beneficiado muchísimo en el sentido que se ha ampliado la matrícula en que va a poder entrar mucha otra gente que antes no podía entrar, mucha gente que trabajaba y no podía ir a la universidad, pero también hay problemas, sobre todo entre los que menos tienen y veían en esa educación pública gratuita
que es gratuita a medias, pero al fin gratuita, porque es notoriamente más barato que cualquier universidad privada, pero si no tienen las condiciones económicas de tener una computadora o tener acceso a Internet, se limita muchísimo. Rafael, ¿tenés algo? Adelante. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Paula. Bueno, entonces vamos a ir a la pregunta número 5. Situación, aquí es lo que más me atañe ya con los niños. Situación de los más pequeños, los niños jóvenes, ante la nueva realidad. Paula. Bueno, en realidad todos nos dicen, estamos ante una nueva normalidad, ya vamos a volver. Yo no creo que volvamos. Y lo hemos hablado muchas veces, señora Sarita, volver no vamos a volver a lo que era, porque como bien dice el doctor, el mundo va a cambiar, ¿no? Yo me atrevo a decir que el 2021 será un año como el 2020. No creo que volvamos a la presencialidad todavía, ¿no? Ya decían los expertos que recién en el 2022 el planeta entero iba a recuperarse de esta pandemia que nos tiene a todos aterrados, que nos tiene confinados, ¿no? Y bueno, pues que a la educación la ha puesto en vilo, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema de los más pequeños porque por lo que yo he escuchado de psicólogos sociales y de psicólogos que trabajan, dice que ha habido una involución en los niños más pequeños por la falta de la sociabilidad. Me preocupan los niños con capacidades diferentes, como se dice ahora, que no tienen las posibilidades de estar sentados frente a su teléfono, que es lo que todos tienen entre las 8 y las 12 del día, no pueden estar sentados justamente por su condición distinta, ¿no? Entonces creo que debería pues entonces repensarse un tema que ya hemos dicho, la necesidad de achicar la currícula, de hacer unos contenidos que tengan que ver. Yo dije matemáticas, lenguaje, pero también no dije algo que me parece que es importante, tener en cuenta una educación ambiental y ecológica, ¿no? Porque ahora también necesitamos tener jóvenes que estén comprometidos con el medio ambiente, más allá de la discusión del cambio climático, la crisis climática, como algunas quieren que se diga, ¿no? Pero sí entender pues que la educación nos hace, somos parte de esta naturaleza y el siglo XXI nos está llevando a esos desafíos, ¿no? Que hay que tenerlos también en cuenta, ¿no? Ese pensamiento crítico, la necesidad de convivir con el medio ambiente de la manera más amigable y menos destructiva, ¿no? Entonces, creo que la nueva normalidad se va a convertir más en la próxima normalidad. Y bueno, pues menos contacto, menos abrazos, menos besos, pero eso no significa que no podamos seguir siendo humanos, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí. Yo, Paula, no me resigno a perder el abrazo, ¿eh? Está bien. No me resigno a perder el abrazo. Sí, yo suscribo todo lo que ha dicho, efectivamente. Corremos el riesgo de que los pequeños sean los, por así decirlo, perdedores de esta situación, pero yo soy optimista por una razón. Los pequeños, los más pequeños, interiorizan muy bien la nueva situación porque no tienen referentes. Claro. No tienen referentes. A mí me ha costado mucho ponerme la mascarilla. Soy sincero, me ha costado. No porque sea poco cívico, sino porque me resultaba muy agresivo para mí ponerme una mascarilla, ¿no? Y ir embozado. Bueno, pues yo llevo una mascarilla. Todo ese proceso, el niño se lo salta. El niño se pone la mascarilla y para él ponerse el gel en las manos es como un juego. Con esto lo que quiero decir es que estoy de acuerdo. 1, pocas materias. 2, entorno familiar acogedor. 3, juego. El juego es fundamental. Los niños es fundamental que se relacionen, que socialicen, que jueguen. La nieta de Sarita va a entrar en huelga porque con 10 años no la dejan jugar. Bueno, pues de ahí para abajo los niños tienen
tienen que jugar. Y en ese sentido es muy importante descargarles de demasiadas horas que no conducen a nada. Así es. Así es, porque nosotros podemos estar conversando ahora y estamos descargando todas nuestras frustraciones frente a la nueva realidad, pero estos niños no tienen, ¿no? Como entonces sí, efectivamente, ¿no? La necesidad también de entornos familiares agradables, porque en el caso boliviano, doctor, hay familias enteras que viven en un solo cuarto, ¿no? Lo sé. Entonces, esa situación de pobreza es pues mucho más agresiva, ¿no? Porque estar las 24 horas en un solo cuarto o sin tener dónde salir no deja de generar violencias, ¿no? Totalmente. Así es. Y yo desde aquí rindo un homenaje a todas las personas mayores, a los abuelos, que dan su apoyo, su afecto, su cariño a los chavales, a los nietos. De verdad, es verdad. Mi padre tiene un amigo que dice, ¿para qué ser padre si es tan lindo ser abuelo, ¿no? Sabía lo que decía. Lo está disfrutando, qué lindo. Bueno, antes de finalizar, ya eran 5 las preguntas, pero creo que hay una más que me gustaría su respuesta. Bueno, hemos hablado que quien construye y genera la riqueza económica y la cultural es la gente, la población. ¿Qué recomendación ustedes nos darían para fortalecernos y seguir adelante? Yo quisiera recibir ese feedback, esa recomendación, porque a veces pareciera que es nada para tanto que uno ve, pero creo que al final ese granito de arena ya es algo, ese granito de arena. Entonces, y así como comenzamos, querido Paula, Rafael, de que sí hay que mirarlo todo con esperanza, pues ahora entonces, denos una recomendación, una tarea que tengamos que hacer ahora que estamos iniciando todas estos conversatorios y que vamos a continuar hasta fin de año. O sea que tenemos 12 meses desde que nos vean hasta que se cansen, que no se van a cansar, lo van a esperar con ansia. Bueno, pues yo voy a decir lo que a mí me aconsejó hace ya algún tiempo mi esposa Lucía, que es una mujer muy sabia. Y lo transmito y a mí me ha ayudado. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer todos, cada uno con nuestra edad, nuestro puesto en la sociedad, el que sea, pero yo creo que un buen enfoque es, por una parte, buscar lo mejor que nos traiga cada día. Todo día tiene algo bueno siempre. A veces hay que buscarlo. Buscar lo mejor que nos traiga el día y hacer planes de futuro aunque no se cumplan. Tener ilusiones y no pasa nada si esa ilusión no se cumple, la cambiamos por otra. Eso yo creo que es un manual de resistencia para transitar este desastre que pasará y nos hará más fuertes. No, efectivamente, ¿no? Esto va a pasar, nos va a hacer más fuertes, pero a mí me gustaría decir a esas 100 personas que dice la señora Sarita que están escuchándonos, que puedan debatir esto en casa, que puedan reproducir todo este debate. Es necesario nuevamente ponerlo en la agenda pública. Es necesario que nosotros, los ciudadanos, que finalmente la sociedad civil, ¿no? Que hemos sido, al menos en este departamento, un pilar fundamental del cambio, que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para tener una mejor educación y que no perdamos la esperanza y que no nos desesperemos frente a esta pandemia que ha logrado desesperar a muchos, ¿no? Y perder la calma, ha aumentado los niveles de estrés. Entonces, ver lo positivo, y probablemente lo positivo de todo esto es que tenemos que pensar una mejor educación para todos. Con permiso, yo no había entendido bien la pregunta. Suscribo absolutamente todas las palabras de Paula y en el caso de que se postule en algún momento para ministro de Educación, tendrá mi voto.
Bueno, yo solo soy una historiadora. Gracias, doctor, muchas gracias por tu palabra. Ah, qué bonito, qué lindo, qué bien. Bueno, estamos prácticamente en nuestro tiempo, habíamos calculado eso, casi hora y media de este conversatorio porque se traduce en algo como muy, muy interesante. Hay muchos, me gustaría, ahí dice, felicidades, dice Ruth, excelente exposición. Ella es de PEN y aquí Carla Navia, muy bonito el conversatorio, muy buenas opiniones. Gracias, queridos asistentes, por acompañarnos, gracias. Excelente conversatorio, muy oportunas las opiniones. Bueno, es así, con ese afecto es que uno sigue adelante. Y creo que tenemos una tarea. Yo sé que ustedes son unas personas tremendamente generosas y más que nada muy sabias, tienen mucho conocimiento a todo lo que atañe la educación. Entonces vamos a quedar así. Yo creo que amerita que continuemos esto y además, ¿saben qué me gustaría? Además, que acompañemos a lo que va sucediendo durante el año. Eso sería interesante. Y de repente, si en algún momento, aunque sea para unos cuantos, podamos darles la ayuda oportuna, va a ser maravilloso. Yo digo a veces, basta que salve un alma, dicen, ¿no? Lo dicen, ya es suficiente. Y eso es lo que has dicho, que tiene que tener un efecto multiplicador de contar la buena nueva, de contar todo. Bueno, esto se queda, desde ya el conversatorio se queda grabado, entonces yo voy a seguir anunciándolo para que la gente lo vea. Y nos vamos a preparar para una otro conversatorio que yo sé que esa voluntad a ustedes les sobra y yo feliz, encantada de aquí de escucharlos y seguir aprendiendo. Yo voy a contar a mi nieta de lo que han dicho también, que apoyen su moción. Les agradezco profundamente, de verdad. Son personas así amadas, buenas, maravillosas, pero sobre todo con mucho, como decía mi madre, con mucho seso. Gracias, señora Sarita. Y yo también, por lo que usted mostraba inicialmente, lo iba a pasar este conversatorio en la Biblioteca Departamental del Gobierno Departamental de Santa Cruz. Sí, y también escuché que el doctor Pasquier lo quería pasar, ¿no? Y bueno, sí. ellos tienen sus propias audiencias y ojalá en estos espacios se pueda debatir este tema, porque si no lo ponemos en la agenda pública, seguirá estando ahí en la penumbra. Así es, mira que ahora que lo mencionas, pues están los dos gobiernos, el departamental y el municipal, hay dos. Sus dos bibliotecas, la departamental y la municipal, están en sus redes. Qué bueno. Cotas, que es nuestra gran institución de aquí de Santa Cruz, Cotas, van 5. Está PEN, la Sociedad Cruceña de Escritores. Bueno, ay Dios mío, ¿para qué comencé? Ya no me quiero olvidar. Bueno, el doctor Pasquier. Unos canales de televisión, ¿no? Exactamente, bueno, el centro, mis páginas, en fin. O sea que tenemos muchísimas páginas que están difundiendo esto y esperemos que se quede y que las escuchan y se repitan, ¿no? Cuantas veces lo necesiten. O sea que hay para agradecer muchísimo a todas estas instituciones que siempre nos están apoyando, están ahí fiel ante cualquier solicitud que les hacemos. Bueno, gracias a todos ellos también y muchas gracias a usted, señora Sarita, y doctor, un gusto conocerlo. Yo lamentablemente no lo conocí el 2019, pero un gusto y bueno, pues tendrá la señora Sarita que invitarlo a hablar de su especialidad, la pobreza, el transporte y las planificaciones urbanas. Ah, lo hacemos. Va a ser una próxima con vos, Paula, así que para que la preparen. Gracias. Ha sido un placer, Paula. Ha sido muy grato compartir este rato con usted y debatir sobre un tema tan importante. Gracias. Ya, gracias a todos y de nuevo un abrazo, así como dijo, como Rafael dijo, no de los abrazos, eso sí, aunque sea abrazos enormes a todos, nada hacemos solo, así que gracias por todo su apoyo y Juan Carlos también y Paola, bueno, y la Cámara del Libro, Melissa, todos que nos apoyan, besos enormes a todos. Chao, chao, gracias.